Juan Antonio de Castro, doctor en Economía y exfuncionario de Naciones Unidas. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues nos despertamos de nuevo con una semana que ha estado repleta de tensionamiento, de retórica y de discusiones, ¿no?, sobre Occidente y Rusia, y el Ministerio de Exteriores ha dicho mismo que la OTAN se está preparando para la guerra con Rusia. Comenzábamos la semana con Putin y el ministro de Defensa advirtiendo cómo hay que prepararse para ese conflicto en 10 años, y Zelensky ayer en ese Consejo Europeo pidiendo la unión de Estados Unidos y de la Unión Europea para poder hacer frente a Putin y acabar con la guerra. No sé ahora mismo cuál es la situación y a qué nos estamos enfrentando. Bueno, pues nos enfrentamos a actores que están actuando, que están llevando la batuta de manera muy diferente. Trump, por supuesto, arremetiendo y pareciendo que va a llegar en su momento a establecer una paz en la que, por supuesto, Zelensky no cree más que si lo hace al lado de Estados Unidos. Bastante deprimente la posición en este momento en la que se encuentra Europa, con unas declaraciones de la señora Kallas, la nueva representante para Asuntos Exteriores de Europa, que se atreve a lanzar un discurso absolutamente belicista, como yo nunca lo había oído. Es muy curioso ver del lado de Estados Unidos una cierta retención para ver si podemos llegar a una situación de paz, y ver del lado de Europa, por el contrario, una escalada belicista, de decir esto no se puede parar, hay que seguir apoyando a Ucrania a tope, hay que ganarle la batalla a Rusia. Curioso porque además está presentando la señora Kallas una postura que es bastante más belicista incluso que la del propio Rutten, que cuando habla Rutten ya no habla de que se le va a ganar la guerra a Rusia. Lo que habla Rutten es que hay que estar fuertes para llegar a la mesa de negociación. O sea que Europa en el fondo está todavía, la señora Kallas, o no se ha enterado muy bien de qué va en este momento la situación, o está actuando de manera absolutamente irresponsable y arrastrándonos a toda Europa a una situación absurda. Estados Unidos nos ignora en este momento para lo que puede ser la posible negociación. Zelensky de la misma forma. Y Europa sigue siendo digamos, el portavoz de un belicismo que no llegó a comprender, cuando todos estamos hablando, todo el mundo está hablando de cómo podemos llegar a sentarnos en una mesa de negociación. El propio Putin ayer, que está dispuesto, sí, está dispuesto, todos están dispuestos, y Europa ha seguido. Eso me ha extrañado muchísimo las declaraciones de Kallas en particular. Precisamente en medio de esos discursos, lo que sin lugar a dudas se va colando es la inminente llegada de Donald Trump. Desde el propio discurso de rueda de prensa de ayer de Vladimir Putin, anunciando esa disposición a hablar con el republicano, señalando que tampoco es que hayan hablado, de alguna manera desmontando esas informaciones que dirían que sí había hablado, justo tras conocerse su victoria, pero en un momento en el que además ha dicho, sí, los planes de Trump para Ucrania son interesantes de estudiar, pero señalando sobre todo que está dispuesto a hablar, que dependerá de lo que haga esa administración, y por otra parte que Ucrania es que no quiere negociar. No sé hasta qué punto, a la hora de decidir lo que va a pasar, qué peso, quién pesa más ahora mismo, si va a ser la propia Ucrania o cuál es la lectura. A ver, por mucho que quiera ver de manera muy positiva a Zelensky la situación, la realidad es otra. La realidad en el frente es que la victoria por el momento está siendo absolutamente rusa. No hay visos, pero ni por el propio Rutten, de que pueda haber una victoria de Ucrania apoyada por la OTAN en el terreno, con lo cual estamos el que tiene en este momento, como hablábamos ayer, la posición más fuerte en este momento es Putin, que puede esperar. No tiene ninguna prisa para sentarse, puede anunciar como ayer que está dispuesto a hacerlo, pero realmente los que deberían de tener prisa son más bien los Estados Unidos y Ucrania por el desgaste, no solo ya en vidas humanas que todo esto está teniendo, sino también para la propia Europa y el impacto que tiene toda la situación bélica que estamos viviendo sobre la inflación, sobre las presiones inflacionistas que estamos notando y sobre las posibilidades de llegar a la paz, ¿no? Todo esto afecta económicamente al mundo. Es ridículo pensar que las decisiones precisamente del petróleo que no va a pasar por Ucrania, a partir del 1, creo que es a partir del 1 de enero, esta decisión va a afectar a los precios del petróleo y por lo tanto a la inflación. Entonces los mercados se van a sentir
muy afectados. Todo esto no le conviene a Occidente. Realmente lo único que puede convenirle a Occidente en este cambalache del petróleo, del gas, perdón, que pasa por Ucrania y que no va a pasar, es que Estados Unidos va a coger gran parte del mercado. Lo ha hecho desde el día del Nord Stream. El día del Nord Stream fue el comienzo del gran negocio para Estados Unidos de venta de energía hacia Europa. Y nosotros seguimos ahora, en lugar de comprarle a Rusia, le compramos a Estados Unidos. Aquí hay ganadores económicos, hay perdedores, pero parece que no acabamos de enterarnos aquí. Mirando precisamente en esos discursos como hacia dónde puede desembocar el conflicto, de manera constante hemos visto, y lo ha dicho a lo largo de las distintas intervenciones de esta semana Vladimir Putin, cómo la OTAN, como Occidente, ha ido rebasando líneas rojas, y ahora en las últimas horas hemos visto como Financial Times decía, ¿no? Que el Reino Unido está contemplando el envío de efectivos suyos a Ucrania para entrenar a militares. No sé ya el hecho de trasladar, porque siempre se ha dicho, bueno, hay tropas francesas, pero el hecho de realmente enviar allí, además están esos misiles que se están usando, que con larga distancia necesitan, ¿no? También ese botón de las propias responsables militares británicos, ¿cómo puede complicar aún más el escenario o cómo puede reforzar los argumentos de un lado o de otro, tensarlo? Yo creo que estamos llegando a una situación de locura, ¿no? de irresponsabilidad de los países. Estamos de acuerdo que ese hostigamiento, más que otra cosa, que realiza el Reino Unido, o de bravuconadas, de voy a mandar al ejército, vamos a poner allí, vamos a ir a por ellos, todas esas bravuconadas son para reforzar la negociación. Está bien, vale, pero muchísimo cuidado porque estamos traspasando líneas rojas y puede haber un momento en el que cometamos un error. El gran problema de lo que se está avanzando y de tanto misil balístico y de 5.000 kilómetros y demás, pues que cometamos un error en un momento dado de un lado o del otro y que esto no tenga freno. Ese es uno de los grandes problemas. Por eso quizá la esperanza que todos tenemos de que la llegada de Trump cambie algo en una situación que no nos lleva más que a una continuación de la guerra, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene que estar esa esperanza y por supuesto sí da la sensación de que Putin estaría dispuesto a hacer algún cambio en cuanto a posibilidades de sentarse a una mesa de negociación. Luego ya lo que salga de allí, como hemos hablado siempre, lo que salga de allí va a depender muchísimo de si falla esa negociación. Si falla esa negociación, como repito, el que tiene la posición más fuerte es Putin y podría imponer un montón de reglas, incluso levantarse de la mesa de negociaciones o no llegarse a sentar. Esa es la situación ahora, yo creo. Mirando precisamente lo que estaba diciendo en esta intervención, Juan Antonio, decía, la posición de Europa está siendo muy deprimente. Hemos asistido a ese Consejo Europeo donde los asuntos a tratar realmente han sido Ucrania, Trump y Siria. Siria, donde ahí sí se está apostando por el diálogo, aunque es HTS, hablando precisamente en su argumentario lo que decías, ¿no? Como la lectura es diferente según el conflicto, porque habla de interés estratégico, interés fronterizo, pese a todavía sin demostrar, ¿no? lo que va a ser el nuevo gobierno interino. Con esa lectura, ahora mismo, ¿cuál diría que están siendo ahora mismo los puntos más destacados a vigilar por parte de la Unión Europea y que estratégicamente nos pueden todavía desestabilizar aún más? Bueno, yo creo que lo más importante, aparte de esos puntos, es sobre todo que la Unión Europea me está dando la sensación que cada vez tiene una política exterior común más fraccionada y débil y que hay unas diferencias de posición de los diferentes Estados miembros cada vez más marcadas. Empiezo a preguntarme si la política exterior común e incluso, sobre todo, la política industrial común, en cierto modo, aunque es competencia de cada Estado, está empezando a sobrar en lo que es esa arquitectura europea. Yo creo que podríamos llegar incluso a pensar de qué está sirviendo una política exterior común cuando sabemos que los países tienen intereses y visiones muy diferentes, ¿no? Creo que ahí falta repensar toda esa estructura. Los puntos fuertes, bueno, por el lado de Europa, desde luego, está siguiendo muy de cerca todo el tema de Siria y es demasiado pronto un poco para determinar cuál va a ser la posición. Yo creo que tiene una posición en todo caso muy débil como interlocutor en este momento. Los que de verdad tienen que tomar decisiones al respecto de Rusia en particular.
y si acaba marchándose del país o no. Y lo que está ocurriendo es si no haría falta cierta actuación por parte de Europa para retener un poco las ansias, digamos, israelíes de invasión de parte de Siria, ¿no? Creo que ahí es donde debería marcarse, pero no se está notando tampoco que haya una decisión marcada de hacer esas retenciones, digamos, de parar un poco los pies a Israel, ¿no? Mirando ese escenario, esos temas que comentaba antes de terminar de ese Consejo Europeo, en las últimas horas, porque Trump se ha colado en el Consejo Europeo, Trump ha dicho en Truth Social, dice, avisando a Europa que habrá aranceles hasta el final si no compra petróleo y gas a Estados Unidos. Está claro que Europa cada vez tiene menos independencia. Yo lo que no puedo comprender es que no haya de verdad dirigentes en nuestra querida Europa capaces de levantarle la voz a Trump y decirle de qué va esto. O sea, no solo se rompe el Nord Stream y nos quedamos sin un gas barato de Rusia y rompe toda la competitividad europea y sabemos de quién es la responsabilidad del Nord Stream y la intuimos. No solo pasa eso y pasamos a comprarle el petróleo a Estados Unidos a precio muchísimo más caro, lo que mata nuestra industria y lo que está llevándonos a la recesión hoy, sino que ahora nos tenemos que tragar los europeos, además, unas amenazas de Trump de que como ahora al dejar de ese petróleo no le compremos el petróleo a ellos, nos va a poner aranceles. Esto de verdad, repito, se está convirtiendo en un mundo de militarismo económico avanzado. Y claro, cuando entramos ya en la forma del militarismo económico, que yo gano la competitividad a fuerza de cañón, aquí los únicos que van a tener la fuerza de seguir adelante son Estados Unidos, China y Rusia. Pero desde luego, ¿qué vamos a hacer los demás países? ¿Y qué va a hacer Europa? Porque ese militarismo económico no somos capaces de imponerlo de la manera que lo impone Estados Unidos. Es inaceptable este tipo de bravuconerías de Trump en el sentido de si no me compras petróleo. Pero ¿cómo no compra petróleo? Si lo único que hacemos es comprarle petróleo a Estados Unidos y cada vez más caro. Es impresionante tener que oír eso. Pues muchísimas gracias una vez más por este tiempo. Juan Antonio, muchísimas gracias. Feliz jornada, feliz negocio, por supuesto. Muy feliz Navidad. Muy feliz Navidad. Hasta pronto.